Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, poderoso, maravilloso Jesús. Te adoramos, Dios, te exaltamos, Jesús. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor, nos rendimos completamente, espíritu, alma y cuerpo, Señor, delante de ti. Postramos nuestro corazón, Señor. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida, todo lo que somos, Señor. Todo cuanto soy, todo cuanto tengo, todo cuanto poseo, Señor, lo rindo a ti. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre glorificado, Padre. Mi corazón y mi mente, Señor, están delante de ti. Mi alma, Señor, mis labios, todo mi ser, Señor, está delante de ti. Te suplico que tomes mi vida, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga la palabra que edifique nuestro corazón, Dios. En el nombre todopoderoso de Jesús, Espíritu Santo, tome lugar. Y donde quiera que estas ondas lleguen, Señor, lleguen con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que donde quiera que estas palabras se escuchen, Señor, lleven ese mensaje de vida eterna, lleven ese propósito tuyo, Señor, a cumplimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Como la lluvia, Señor, que cae del cielo y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar, Señor. Como la nieve que desciende y no vuelve al cielo sin hacer su función. Yo te pido que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que lleve fruto, Señor, a 100%, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Bendito seas, Dios. Aleluya. Voy a invitarle, hermano, que abra su Biblia en la segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro. Vamos a estar meditando un poquito en esta palabra. Damos gracias al Señor, hermanos, porque por su fidelidad el Señor ha sido bueno, y creo, hermano, que hoy no será la excepción. El Señor hablará al corazón de aquel que se disponga a escuchar. Dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Así que vamos a prestar atención, porque es palabra del Señor. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios agregue bendición, que Dios añada bendición a su palabra y al hogar de todos aquellos que abran las puertas para que esta palabra llegue. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en los versículos 12 en adelante, dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Escuche esto, me llamó mucho la atención, hermano, mientras estaba viendo lo que iba a compartir con ustedes esta tarde, mientras esperaba que el Señor me dirigiera. De hecho, estaba leyendo un salmo, pero el Señor me trajo aquí a la epístola de Pedro. Y me llamó esto la atención, hermano. Dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Qué cosas sabemos, hermanos? ¿Cuáles son las cosas que usted y yo sabemos? Porque esta carta, hermanos, está escrita a personas que conocen, personas que saben, personas que han sido instruidas en la Escritura. Y algo que sabemos, hermanos amados, me llama mucho la atención, es esto. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria, dice, de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué es lo que sabemos? Dice la palabra del Señor, escuche versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder, y escuche, la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué cosas tenemos que recordar? ¿Qué cosas tenemos que saber? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro, hermanos, tiene como tanta urgencia de amonestarnos en cosas que ya sabemos? Lo que yo veo, hermanos amados, es que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Eso mismo nos lo dice también el apóstol Pedro. Sino que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que saber y tenemos que entender, y creo que la mayoría de los que estarán viendo este video ya saben y han entendido, hemos entendido, sabemos que el Señor Jesucristo está a las puertas, que Él viene pronto, que Él viene por la iglesia, que nosotros nos vamos, que el Señor Jesucristo viene por nosotros, que seremos arrebatados, que seremos levantados, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo se van o nos vamos, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con nuestro Señor para siempre, por toda la eternidad,
en el reino de los cielos. Esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que entender, y esto es algo que nosotros tenemos que estar recordando a cada momento, a cada instante. Hermano, el mundo es atrayente, hermano, el mundo ¿cómo le llaman? Aparte de ser atrayente, hay una palabra, hipnotizante, hermanos. Muchas veces, hermanos, podemos darnos cuenta de creyentes que en un tiempo estuvieron firmes, alabando, glorificando, exaltando al Señor, y de pronto se van, de repente ya no están. Me ha tocado escuchar testimonios, hermanos, de gente que en otro tiempo predicaba a Cristo, que en otro tiempo daba su vida por Cristo, que en otro tiempo entregaba todo por el todo, entregaba todo por su Señor. Me ha tocado escuchar personas que decían: yo iba con tal pastor y echábamos fuera demonios, iba con tal hermano y íbamos a orar por los enfermos, íbamos a las cárceles, íbamos y hacíamos esto, íbamos y hacíamos aquello, y de repente el hermano se desaparece. ¿Y dónde está el hermano? Y allá está en el mundo, allá está rodeado de debilidad, allá está rodeado de pecado, allá está nuevamente en la inmundicia de donde el Señor le sacó. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestro caminar, hemos descuidado nuestro andar con el Señor. Por eso Pedro dice: tuve por justo, tengo por justo, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Hermanos, hoy nosotros necesitamos despertar, hoy nosotros necesitamos entender. Muchos creyentes se han ido apartando de la fe. Muchos cristianos se han ido apartando de su caminar con Cristo. Muchos cristianos, la fe de muchos se ha ido apagando, se ha ido apocando sin que se den cuenta. Y hermano, esta es la necesidad que Pedro veía, el amonestarnos, el decirnos: hey, despierta, hey, levántate, hey, reacciona, hey, todavía estás a tiempo, hey, levántate en el nombre de Jesucristo. Yo quiero hablarle en esta tarde, hermano, de esta urgencia, de esta necesidad que nosotros tenemos, hermano, de levantarnos, de seguir adelante, de no dejarnos dominar, de no dejarnos hipnotizar por el mundo, de no dejar que palabras lisonjeras nos desvíen de la verdadera adoración a Dios, de no dejar, hermanos, que un evento, un mal testimonio, que una emoción llene el vacío que solamente el Espíritu Santo debe llenar. Sabemos que solamente Dios puede llenar el vacío del corazón del hombre, pero a veces el hombre intenta llenarlo con otras cosas. Y piensa que llenándolo con esto, con aquello, con un vicio, con un pecado, con otro, piensa que con eso ha de llenar su corazón, y lo único que hace es hacer un vacío más y más y más grande. Yo quiero invitarlo para que veamos la palabra, hermano, y entendamos de qué manera, hermanos, o por qué razón es que el apóstol Pedro tenía esta urgencia, hermanos, de despertarnos con amonestación. Y la primera razón que yo encuentro, hermanos, es que solamente manteniendo firme nuestra vocación y elección podemos evitar caer. Pero escucha esto: tenemos que, hermano, hacer firme nuestra vocación y elección, dice el versículo 10, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Escuche, él dice: el que piensa estar firme. Él no dijo el que esté firme. El que está firme, hermanos, no necesita cuidarse. Pero el que piensa que está firme, ese sí necesita cuidarse. Aquí la cosa es, hermano, ¿estás o piensas estar firme? No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar por nuestra propia carnalidad. No nos dejemos engañar por nuestra propia emoción. No nos dejemos engañar, hermano, porque los demás piensan que estamos. Hermano, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Este domingo hablábamos acerca de los pobres en espíritu, ¿se acuerda? Y es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos qué es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que constantemente sabe y entiende que necesita del Espíritu Santo de Dios, que necesita la presencia de Dios, que necesita la gracia de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Y Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo: de los tales es el reino de los cielos. De los que constantemente están doblando su rodilla y diciéndole al Señor: Señor, te necesito. Señor, yo necesito que tú me sostengas. Hermano,
A manera de testimonio, déjeme decirle una cosa. Yo he tenido, hermano, que entender que no es en mis fuerzas. La palabra del Señor es bien clara, pero a veces nosotros como que cerramos el entendimiento un poco. Y la palabra del Señor nos dice, no es con espada ni con fuerza, no con ejército ni con fuerza, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Hermano, qué tremendo es el engaño del mundo que a veces nos hace sentir que somos el Superman de la iglesia, que somos el supercristiano, que somos el que no va a caer, que a cualquiera le puede pasar menos a mí. Y cuando vamos caminando en esa certeza, en esa confianza, hermanos amados, es fácil ser engañados. Es fácil que nuestra fe en el Señor se vaya diluyendo porque vamos confiando más y más en nosotros mismos. Pero el problema aquí, hermanos, es que necesitamos verdaderamente ser diligentes en afirmar nuestra fe, en afirmar nuestra convicción, en afirmar, hermanos, nuestra elección. ¿Cuál elección? Elegimos un día, yo no sé cuánto tiempo tenga usted, pero un día yo elegí seguir a Jesús. Un día yo elegí seguirlo a Él. Un día yo elegí, hermanos, dejar todas mis cargas en Él. Un día yo elegí, hermanos, que Él fuera mi Señor. Y en un altar llorando yo le dije, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, santifica mi vida. Y empecé a caminar bajo su gracia. Empecé a caminar bajo su autoridad. Empecé a caminar bajo su poder. Hasta el momento en el que empecé a pensar que yo podía. Y no fue un pensamiento que me vino a la mente, que me dijera, yo puedo, yo estoy bien, yo estoy sólido, yo estoy firme. No, simple y sencillamente empecé a aprender a vivir el evangelio de una forma superficial. Y empecé a vivir el evangelio de una forma superficial. Y empecé a vivir el evangelio de una forma a mi manera. Como muchos que me estarán viendo quizá han aprendido a vivir el evangelio a su manera. Y han olvidado la búsqueda, y han olvidado la consagración, ya han olvidado esa dependencia hacia Dios. Hermanos, es necesario, porque de esta manera, buscándole, clamando a Él, haciendo firme nuestra elección, hermanos, aferrándonos a nuestra elección. ¿Cuál es mi elección? ¿Cuál fue tu elección? No le dijimos un día al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero que tú seas mi Padre, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que perdones mis pecados, gobierna mi vida, ordena mi vida. Tenemos que ser firmes esa elección, que esa elección no se diluya, que esa elección permanezca firme en todo tiempo, en todo momento, hermano. Hoy usted y yo tenemos nuevamente esta elección, y cada día que pasa tenemos que tomar la elección, tenemos que tomar la decisión nuevamente. Cada día que pasa. Porque muchos piensan, hermanos, que el cristianismo es simple y sencillamente venir a los pies de Cristo una vez y se acabó. Hay que ir a la iglesia, hay que pagar los diezmos, hay que congregarse, hay que dar ofrenda, hay que evangelizar. Y hermano, y la comunión con Dios, la relación con Dios, la búsqueda de Dios, la dependencia de Dios, son puntos indispensables en la vida del creyente. Y son puntos que nosotros necesitamos afirmar en nuestro corazón. Hoy, hermano amado, nosotros debemos de ver esto. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra elección. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Sí o no? Usted tiene una esperanza, yo tengo una esperanza, y mi esperanza no es sacarme la lotería. Alguien dijo alguna vez en son de broma, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, por eso no compro lotería. Bueno, yo no sé si esa sea su esperanza o no. Mi esperanza está en los cielos, y su esperanza debe estar en los cielos. Muchas veces, y esto lo vimos en el estudio de evangelismo que tuvimos en Urbi, y decíamos, hermanos, que muchas veces venimos al evangelio por buenas razones, pero buenas razones equivocadas. Es decir, yo quiero que el Señor cambie mi corazón, que cambie mi vida, que arregle mi matrimonio. Y vengo a los pies de Cristo. Y el Señor cambia mi matrimonio, arregla mi situación. Y gloria a Dios, aleluya, soy cristiano. Pero hermano, cuando viene la prueba difícil, cuando viene la prueba dura, cuando viene la situación angustiante, a veces la fe flaquea. Y cuando eso sucede, muchas veces es muy fácil dejar de buscar a Dios. Hace algunos años conocí a una persona que iba a la congregación. Y
Él quería conseguir una esposa en la iglesia y no podía, no se le hacía y no se le daba a la esposa. Un día dejó de ir al templo y después de un tiempo lo volví a ver y platicando con él me dijo, no, hombre, dijo, desde que dejé de ir a la iglesia me va re bien. Ese es el engaño del mundo, hermanos. Ese es el engaño del mundo. Dejas de buscar a Dios y parece que todo florece. Dejas de buscar a Dios y pareciera que todo va viento en popa, que todo está bien, que todo ha mejorado. Y a lo mejor terrenalmente sí. Pero cuando llegues a la eternidad, cuando seas arrebatado a la eternidad, entonces te darás cuenta que todo fue una ilusión. Que todo fue una vanidad ilusoria, como dice Jonás. Jonás, estando dentro de la ballena, dentro del pez, porque la Biblia no dice que fuera una ballena, dice que era un gran pez. Estando dentro del gran pez, Jonás hizo una declaración tremenda que nosotros deberíamos de aquilatar. Él dijo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Por eso tenemos que hacer firme nuestra elección. Por eso tenemos que hacer firme nuestra decisión, nuestra vocación. El llamado que Dios nos hizo, tenemos que afirmarlo en nuestros corazones. ¿Por qué, hermano? Porque haciendo estas cosas no caeremos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo podemos mirar que no caigamos? Haciendo firme nuestra elección cada día, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada entretarde, cada media mañana, cada momento que podamos. Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, quiero ser fiel. Señor, necesito que me fortalezcas. Está la tentación, Señor, necesito que me ayudes. La tentación, hermano, puede llegar en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos puede llegar la tentación. ¿Y sabes qué? El Señor también. Ahora tenemos la oportunidad, hermanos. El Señor Jesucristo dice que el Señor no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir o soportar. Lo dice el apóstol Pablo. Necesitamos, hermano, entonces hacer firme nuestra elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no tropezaremos jamás, no caeremos jamás. Por eso Pedro, hermanos, sentía la urgencia de amonestarnos. Porque Pedro, hermanos, estaba con el temor de que yéndose ellos, de que ya no estando los apóstoles, muchos tropezarían, muchos caerían. El propio Señor Jesucristo lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y escuche esto, hermano, porque no está hablando de gente del mundo, no está hablando de gente inconversa, hermano. Necesitamos despertar con esta amonestación que el apóstol nos hace, porque no está hablando ni él, ni Pablo, ni el Señor Jesucristo, no están hablando de inconversos, están hablando de la iglesia. Si usted va a Mateo 24, ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado. 24, versículos 11 y 12 dice que se levantarán falsos profetas y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos falsos maestros se van a levantar, muchos falsos profetas se van a levantar y por esa maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? Vamos a Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No está hablando, hermanos, de inconversos que no han amado a Dios. Está hablando de la iglesia que ha amado a su Salvador. El amor de muchos en las iglesias hoy se está enfriando, hermano. Cuando usted va al templo, hermano, y ve una silla vacía, acuérdese, ahí se sentaba alguien. Ahí había alguien. O ahí puede ser que Dios está esperando que salgamos a traer a alguien que se siente ahí. Cada vez que vemos, hermanos, una silla vacía en el templo, nos acordamos de alguien que se sentaba ahí. ¿Dónde está ese alguien? Necesitamos hacer la elección cada día, afirmarnos en la elección. ¿Por qué? Porque haciendo eso, hermano, no tropezaremos. Por eso Pedro nos urge, hermanos, a amonestarnos.
o le urge a Pedro amonestarnos. Otra cosa en la cual somos amonestados, hermanos, en cuanto a ser firme en nuestra vocación, en segundo lugar, aparte de no caer jamás. Escuche lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera, afirmando nuestra vocación, afirmando nuestra elección, aparte de que no caeremos, estaremos asegurando, hermano, nuestra entrada al reino de los cielos. Yo no sé, hermano, pero yo creo que ninguno de los que me están viendo, yo creo que ninguno quiere quedarse fuera. La palabra del Señor nos habla de 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas o torpes. Y la Biblia dice, hermanos, que 5 de ellas, las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas y tomaron aceite en sus lámparas y se fueron a esperar al novio. Las otras 5 llenaron sus lámparas, pero no tomaron aceite extra en las vasijas. Usted conoce la historia. Cuando el novio está por llegar, suena la voz a medianoche que dice: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y esas 5 vírgenes imprudentes, insensatas, no tenían aceite en sus lámparas, estaban apagándose sus lámparas. Era la medianoche, cuando los que venden aceite ya están dormidos, cuando los que venden aceite ya cerraron. No sé si me estoy haciendo entender, pero es importante que nosotros aprendamos y entendamos de esta palabra, hermanos. Las 5 vírgenes prudentes pudieron entrar a las bodas y tras ellas se cerró la puerta. Yo no sé en qué momento regresaron las otras. Yo no sé si les tocó el portazo en la cara. Yo no sé si ya estaba la puerta cerrada cuando ellas llegaron. Yo no lo sé. Lo único que sí sabemos, hermanos, es que no se les permitió la entrada porque no estuvieron listas a tiempo. Porque no estuvieron listas en el momento en el que se les requirió estar ahí. Qué importante es ahorita, hermano, que usted y yo hagamos firme nuestra vocación y nuestra elección para que en aquel día, en aquel momento, las puertas del reino de los cielos se abran generosamente para nosotros. Que no tengamos que andar buscando una rendija por donde meternos, porque no la vamos a encontrar jamás. Que no tengamos que andar viendo a ver cómo nos metemos de trampa, porque no podremos hacerlo. Hermanos amados, es necesario. Nosotros hemos entendido que la puerta es angosta, que la puerta que lleva a la vida eterna, hermanos, es muy angosta y son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. Hermanos amados, ¿cuántos miles de cristianos sabemos en el mundo? ¿Cuántos verdaderamente podremos entrar por esa puerta? Hoy, hermanos amados, es necesario que hagamos firme nuestra profesión. Hoy es necesario que hagamos firme nuestra elección, porque en aquel día ya no habrá oportunidad. Las vírgenes que llegaron con el aceite traían aceite en sus lámparas y a lo mejor ya traían aceite en sus vasijas también, pero ya no se les permitió la entrada, ya no pudieron hacer más, ya no pudieron hacer nada. Usted y yo hoy podemos, hermanos amados, entrar a las bodas, entrar a ese reino celestial. Dice la palabra: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hoy es el momento, este es el tiempo de afirmar, hermanos, de hacer firme nuestra vocación, nuestra elección, porque esperamos entrar. Yo quiero entrar. Yo sí quiero entrar. Estoy lleno de defectos, estoy lleno de debilidades, estoy lleno de lo que usted quiera. Yo tengo que hacer firme mi elección cada día. Yo tengo que hacer firme mi elección, mi vocación, cada mañana al despertar, cada noche al acostarme, cada momento, hermanos. Necesitamos hacer firme nuestra elección. Yo espero estarme haciendo entender, hermanos. Es importantísimo, porque solamente así podremos asegurar nuestra entrada. Hermanos, muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor,
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre fuimos al hospital. En tu nombre predicábamos en las calles. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos aquello. Y entonces el Señor les declarará: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hoy necesitamos entender, no es por nuestras obras, es por nuestra fe. Eso es cierto. Es por fe la salvación. Por eso la elección. Por eso el afirmarnos en la elección que hemos hecho. Hemos elegido creer. Hemos elegido caminar. Hemos elegido avanzar, guiados por los pasos de Jesús. Este domingo cantábamos una alabanza antigua que decía: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y esto es algo que nosotros necesitamos hacer diario. Ir en pos de nuestro Salvador, ir en pos de nuestro Señor. No le estoy diciendo que vamos a vivir una vida perfecta, porque no somos perfectos, somos perfectibles. Pero lo que sí le estoy diciendo, hermano, es que tenemos que aferrarnos a la salvación. Dijo Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Echa mano de la vida eterna. Cuando llegue la tentación, hermano, necesitamos saber en quién hemos creído y qué es lo que hemos creído. Creemos que entraremos al reino de los cielos. La palabra del Señor dice ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo no le estoy diciendo que el diablo no va a venir a tentarlo. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que podemos echar mano de la vida eterna. Podemos recordar lo que Dios ha prometido. Esta mañana, mientras andaba trabajando, a veces el Señor viene y me trae pensamientos a la cabeza. Y ya en la tarde, más bien fue en la tarde, siento como que el Espíritu Santo vino y me trajo una palabra. He escuchado muchos testimonios de gente que testifica haber ido al infierno y que ha visto diferentes tormentos y que ha visto que los homosexuales están en un lado, que los rateros están en otro, que los alcohólicos en otro, que los adúlteros en otro. Y el Espíritu Santo me decía: no pienses más allá de lo que está escrito. En la Biblia, hermanos, dice la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo: el gusano de ellos nunca muere y el fuego jamás se apaga. Eso es lo que la Biblia dice. Y a veces, hermanos, nosotros podemos tomar de aquí, tomar de allá y tomar de más acá y hacernos una idea, hacernos una vanidad ilusoria e ir en pos de esa vanidad ilusoria. Pero usted y yo, hermano, necesitamos entender una cosa: el Señor es fiel a su promesa, es fiel a su palabra, y Él ha prometido darnos entrada franca. Él ha prometido, hermanos, abrirnos las puertas del reino de los cielos. Pero nosotros tenemos que hacernos esa elección firme, afirmarnos en nuestra elección que hemos hecho de seguirlo a Él, de caminar con Él, de abrazarlo a Él, de seguirlo a Él. Porque entonces tendremos abierta la entrada al reino de los cielos. No apartarnos de Él. No apartarnos de Él. Otra cosa, hermano, que veo yo aquí en tercer lugar: debemos de hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Y Pedro nos amonesta a que hagamos esto, porque no hemos conocido a Jesús, hermanos, por medio de un cuento, de una fábula. Dice el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro estuvo, hermanos, en el monte de la transfiguración. Él vio a Jesús cuando sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes, dice la palabra del Señor. Pedro fue, hermanos, el que de una forma alocada, si usted quiere, desbocada, si usted quiere, movido por la emoción, por el calor de la emoción del momento, le dice a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero Dios le dijo: hey, Pedro,
Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Fíjense lo que dice el versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esa voz enviada desde el cielo, dice, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Es decir, lo que usted y yo hemos sabido de Jesús, lo que ellos se encargaron de hacernos saber a través de las Escrituras, no son cuentos de hadas, hermanos. No es un cuento que alguien le cuenta a alguien para que crea. No es un cuento que alguien le cuenta a alguien para que se vaya a dormir. No es algo que alguien le cuenta a alguien para que se ría. Esto, hermanos amados, es la realidad. Por eso yo creo, por eso el Señor me trajo esta palabra en la mañana, a mediodía, casi a mediodía. No vayas más allá de lo que está escrito. Porque ir más allá de lo que está escrito es meternos en cuentos, es meternos en fábulas, es meternos en imaginaciones humanas. Lo que sí debemos entender es lo que está escrito. Y lo que está escrito es que el Padre dio su palabra diciendo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, no en otros. No vayamos más allá, no pensemos más allá, creamos lo que está escrito, analicemos lo que está escrito, claro que sí, juzguemos lo que está escrito. La palabra del Señor nos dice que los de Berea iban a la palabra, iban a las Escrituras, a ver si lo que Pablo les predicaba era tal como estaba escrito. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. No irnos con cuentos, no irnos con fábulas, no irnos con que a Pepito le dijo la maestra. No, hermanos, nosotros tenemos que confiar en lo que está escrito, porque lo que los apóstoles, lo que Pedro, lo que Pablo, lo que Juan, lo que Judas escribieron, lo que los profetas escribieron, lo que los salmistas escribieron, lo que Moisés escribió, está escrito para darnos testimonio de quién es Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí, hermanos, es donde está la clave. Por eso Pedro, hermanos, nos dice: hey, es necesario que hagamos firme nuestra vocación, que hagamos firme nuestra elección. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido de Jesús, hermanos, es la pura verdad, es la pura realidad, es lo que pasó realmente, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros entendamos. El apóstol Juan, hermano, que escribe su evangelio, él dice: Jesús hizo muchas cosas que no se escribieron en estos libros. Y dijo Juan: pienso que si todo lo que Jesús hizo se tuviera que escribir, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que se tendría que escribir. Dice: pero estas cosas se escribieron, dice, para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto que está escrito, hermanos, en este precioso libro, es lo que tenemos que creer. Esto es lo que tenemos que abrazar. Esto es lo que tenemos que vivir. Esto es lo que tenemos que llenar nuestro corazón de esto. Porque esto, hermano, no es ningún cuento. Hermano, podemos ver la realidad de lo que está aquí escrito. Vamos a Mateo capítulo 24. Se levantarán, dice, falsos maestros. ¿No está lleno de falsos maestros el mundo? Nada más en la India, hermanos, hay más de 100 millones de dioses, cada uno con su profeta, cada uno con sus profetas, cada uno, hermanos, con sus doctrinas, con sus himnos, con sus rezos, con sus oraciones, con sus sacerdotes. Vamos a nuestro mundo, a nuestro Mexicalpan de las Tunas. No está lleno, hermano, de falsos profetas. No está lleno, hermanos, Estados Unidos. No está lleno en Latinoamérica. No pululan, hermanos, los falsos profetas, los falsos maestros, los que le enseñan que tiene que hacer esto y aquello y allí y allá para que pueda cosechar algo de parte de Dios. Vamos aquí mismo en Chihuahua, hermano, pare de sufrir. Hermano, está lleno de falsos profetas. Y está en Mateo capítulo 24. Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús, porque se levantarán falsos cristos, falsos apóstoles, hermanos, que se han levantado y se han infiltrado en las congregaciones. Canciones que cantamos o que se cantan en algunas iglesias, hermanos, que nada tienen que ver con la gloria de Dios, que nada tienen que ver, hermanos, con alabar y glorificar a Dios, que tienen más que ver con canciones románticas, con canciones que exaltan el ego, con canciones
canciones que nos mueven el pie, que nos hacen sentir bonito, pero que no alaban y no glorifican a Dios. Ese tipo de situaciones, hermanos, se han infiltrado en las iglesias. Gente que ha llegado a las iglesias, hermanos, y ha dividido congregaciones porque trae otra idea, porque trae otro pensamiento, porque a él le enseñaron diferente. No os hemos dado a conocer, dijo Pedro, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué precioso es esto, hermano. Yo no sé si usted en algún momento se haya imaginado esa escena en la que Pedro, Jacobo y Juan están delante del Señor. Jesús se les adelanta un poco quizá, o tal vez ahí en medio de ellos, no lo sé. La Biblia no me dice en qué posición estaban. Pero de pronto Jesús se transfigura delante de ellos. Y era tal, hermanos, la gloria del Señor. Era tal, hermanos, el mover espiritual que había en ese momento, que a Pedro le gana la emoción. Hagamos 3 enramadas. Y vamos a poner a Moisés y a Elías al mismo nivel que a Jesús. Hace algún tiempo, y se los he testificado, se los he platicado, estábamos viendo en internet un video sobre una iglesia en Miami. Y llega un hombre, un pastor de Sudamérica, con este supuesto apóstol. Y de apóstol no lo bajaba. Y apóstol, hicimos esto, apóstol. Resulta de que una persona, parece ser que falleció una persona ahí en la congregación donde él estaba predicando. Y una persona fallece. Y oraron por esa persona y la persona volvió a la vida. Y el caso es de que viene a Miami a darle gracias al apóstol por haber escrito un libro en el que decía cómo orar por una persona que había muerto para que resucitara. Y dice, esta persona le decía, oramos como dice en su libro, apóstol. Y mire, apóstol, ese muerto resucitó, apóstol. Y el apóstol le decía, dime más, dime más. Así, hermano, con una avidez, con un hambre de gloria. Y muchos son los que lo siguen. Ahora, yo no digo que el milagro sea falso. Porque cuando la Biblia habla, hermanos, de falsas señales, de falsos milagros, de milagros engañosos, dice, no se refiere a que los milagros no existan. Existen, son reales. Pero ¿a quién estaba alabando ese pastor? ¿A Cristo o al apóstol? Yo quiero que abramos los ojos, hermanos, y que entendamos. Cristo no es ningún cuento, no es una fábula. Y lo que hemos recibido de Él, hermanos, es real. Y toda su palabra se va a cumplir. La palabra del Señor dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar lo que ha dicho. No se puede desdecir de lo que ha dicho. Entonces es importante que nosotros hagamos firme nuestra vocación, nuestra elección, porque lo que hemos creído, hermanos, es la realidad. Y finalmente, hermano, debemos de hacer firme nuestra elección y nuestra vocación, porque lo que hemos creído, lo que está escrito, ha sido escrito, hermano, por obra del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el versículo 21. Desde el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, mucha gente le ha restado valor al Antiguo Testamento, porque dicen que ya no tiene ningún valor para la iglesia. Hermanos, debemos tener cuidado con eso. Cuando Pedro escribe esta carta, el Nuevo Testamento no existía. Cuando Pablo escribe en la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el Nuevo Testamento no existía. Cuando Jesús escribe o dice que toda la escritura da testimonio de Él,
El Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, de que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Estos 66 libros que tenemos aquí, hermanos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Se los he dicho de una forma, creo, más entendible. Cuando usted va a la cocina y dice, voy a tomarme un café, usted no agarra el frasco de café, de la marca que usted acostumbre, usted no agarra el frasco de café y... No. ¿Qué hace? Calienta agua. Y luego le pone a esa agua caliente ya hervida, o como la costumbre, le pone el café, le pone a lo mejor azúcar, a lo mejor crema, tal vez leche. Y usted dice, me voy a tomar un cafecito bien rico. Y la verdad es que no está tomando café, está tomando una bebida que contiene café, pero que no es café puro. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué no es puro? Porque ya lleva agua, porque ya lleva leche o crema, porque ya lleva azúcar, porque ya lleva el café, ya lleva sus menjurjes también. Es ese café que usted compra en el súper, no crea que es café puro. O sea, ya está mezclado. Incluso ya hay algunos que dicen ahí 30% de azúcar, sodio esto, conservador esto otro y que no sé qué tanto. Entonces ya no es puro café. Contiene café, pero no es puro café. Este libro, hermanos, es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Me expliqué la diferencia? Es importantísimo que nosotros entendamos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que ha inspirado este libro, es el Espíritu Santo el que ha traído este libro a nuestras vidas, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer efectivo en nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos hacer firme nuestra elección, nuestra vocación. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, no apaguéis al Espíritu de Dios, no apaguéis al Espíritu. Es importantísimo, hermano, que usted y yo busquemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas en este libro. Que el Espíritu Santo, hermano, tenga ese lugar de preeminencia a la hora de que nosotros escudriñamos la Escritura. Que no sea, hermanos, nuestro intelecto solamente, que no sea solamente nuestra cosmovisión de las cosas. Mucha gente, hermanos, ha leído la Biblia y no la entiende. Mucha gente ha leído la Biblia y no alcanza a extraer alguna verdad de parte de Dios para su vida. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos instruya, nos guíe. Él es bueno, hermano. Él es fiel. Yo le recomiendo, hermano, cuando usted agarre su Biblia, diga al Espíritu Santo, háblame. Aunque sea una palabra, pero hazme entender algo en la Escritura. Y el Señor lo va a hacer, hermanos. Él es fiel, Él es bueno. Esta palabra, hermano, fue inspirada por Él. Por eso, usted y yo, que decidimos un día creerle, que hicimos la elección de creerle, ahora tenemos que hacer firme esa elección, esa vocación, hermano. ¿Por qué? Porque es obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nunca te va a engañar. El Espíritu Santo nunca te va a mentir. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para hablarte, para guiarte, para bendecir tu vida. Porque Dios lo que quiere, hermanos, es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Así que yo te invito en esta tarde, hermano, hagamos firme nuestra vocación, hagamos firme nuestra elección cada día. En la mañana que te levantes, dile, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a ser ese hijo que tú quieres que yo sea, ayúdame a ser obediente, ayúdame a no dejarme engatusar, ayúdame a no irme tras fábulas, ayúdame, Señor, a ser firme cada día en mis elecciones, que mi elección siempre sea hacer tu voluntad, que mi elección siempre sea creer a tu palabra, que mi elección siempre sea estar preparándome para entrar a tu presencia en el reino de los cielos. ¿Quiere cerrar sus ojos en esta noche? Dios y Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, esta tarde. Y en esta tarde, Señor, en esta noche ya yo te ruego, Señor, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, a lo profundo de su espíritu, Señor. En nosotros mismos, Señor, los que estamos aquí, que hemos oído tu palabra, ayúdanos a ser obedientes, Padre. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que podamos, Señor, verdaderamente estar listos para cuando la trompeta suene, Señor, podamos irnos contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te suplico, ayúdanos, amonéstanos, Señor, despierta nuestro entendimiento
Y permite, Señor, que tu iglesia Peniel, Señor, pueda seguir caminando bajo tu gloria, bajo tu gracia, bajo tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.